Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a nuestras charlas de agroinnovación bananera. En representación de Agrosoft Latam, una firma líder con 27 años y presencia en 7 países con más de 1.000 clientes, trasladando los sectores productivos a la nube, les extendemos una cordial bienvenida. Esta jornada es fruto de la colaboración entre Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Ecofoxa y Agrosoft Latam. Surge como un espacio de conocimiento y actualización para la industria bananera. Indicar un poco la modalidad de la charla: se van a mantener apagados los micrófonos durante la misma para poder garantizar calidad en la transmisión. Al final de la exposición, tendrán la oportunidad de plantear todas las preguntas que tengan a través del chat de la sala, que serán contestadas por nuestros expertos en un espacio destinado a consultas al cierre de la jornada. Adicional, les vamos a pedir que por favor participen en una encuesta que vamos a compartir en el chat, ya que sus opiniones son fundamentales para la mejora continua de nuestros eventos. Inauguramos esta jornada con todos los presentes, con la presentación del ingeniero Ignacio Cordero y el tema del uso adecuado de bioestimulantes y aminoácidos. Ingeniero, podemos iniciar. Buenas tardes con todos. Les saluda Ignacio Cordero. Eh, Soy parte del equipo de la empresa Grupo Grandes. Mi tema esencial es el uso adecuado de bioestimulantes y aminoácidos. Para esto debemos conocer realmente qué son los bioestimulantes. Realmente, la mayoría de las personas conocen que los bioestimulantes son sustancias o microorganismos que se obtienen a partir de una hidrólisis química o enzimática, que puede venir de partes de diferentes procedencias, cuya función es la estimulación de procesos naturales que mejoran la absorción y la asimilación de nutrientes. ¿Cuál es el objetivo del uso de los bioestimulantes normalmente? El principal objetivo es solucionar los problemas más comunes provocados en los cultivos, tanto por humedad, luz, temperatura, consiguiendo mejoras en cosecha, calidad y producción. Importancia del uso de los bioestimulantes. Aquí nos vamos a detallar un poquito, si bien he avanzado un poco más rápido en el tema de las anteriores diapositivas, pero en esto nos vamos a detener un poco para poder dedicar un tiempo en especificar todas las cosas que que ustedes pueden observar. Importancia del uso de los bioestimulantes. Mejorar los mecanismos de absorción de los nutrientes. Más adelante en el resto de las diapositivas vamos a ver cuáles son los bioestimulantes que mejoran los mecanismos de absorción, es decir, en donde el bioestimulante o la sustancia que se va a utilizar va a ayudar a que estos sean más accesibles hacia la planta o hacia las raíces para poder absorber los nutrientes. Mejora de la eficiencia de los fertilizantes. ¿Qué significa esto? Que el fertilizante que la mayor parte de los agricultores ponen, van a ser mucho más, van a ser potencializados, si podría decirse así la palabra, y van a ser de mucho más eficiencia en las plantas. Favorece la tolerancia del estrés abiótico. Bueno, generalmente aquí la mayor parte de cultivos sufren este tipo de inconvenientes, y lo que hace es, a base de células, las células de la planta, a base de transmisores, hacen que esta parte sea favorecida, esta planta pueda transmitir ese mensaje y pueda ser asimilado de mejor manera con los bioestimulantes. Recuperación, influyen en los procesos metabólicos más importantes. Los bioestimulantes, tanto en la fotosíntesis, en la síntesis de ácidos nucleicos y absorción de iones. En la fotosíntesis, todo esto realmente va dirigido específicamente en lo que se refiere al ahorro de energía. Por eso es que influyen directamente en los procesos metabólicos, en ahorros de energía, en lo que se refiere al uso de bioestimulantes. Minimizan los procesos de descomposición en abonos, es decir, ahorran energía.
Reducen el uso de fertilizantes en un menos de un 20% porque los vuelve más eficaces. Es decir, los bioestimulantes dirigidos acompañados en el suelo los hacen mucho más eficaces y teniendo una buena bioestimulación, una buena nutrición y unas buenas condiciones de vida en el suelo, lo que va a hacer es de que el fertilizante, los productores van a poder ahorrar o reducir el uso de fertilizantes en un 20%, principalmente el nitrógeno. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de bioestimulantes. Tenemos 5 tipos de bioestimulantes. Los primeros que los he puesto encabezando, que son de la parte, que forman la parte de la estructura, o que deberían formar parte de la estructura del suelo, son los ácidos húmicos y fúlvicos. Los aminoácidos, y los he puesto con un color diferente, porque esa es la parte del tema, ¿verdad? Que son trascendentales e importantes. Los extractos de algas, hongos y bacterias y lactobacilos. Dentro de estos lactobacilos también están de color diferente, porque principalmente de estos dos voy a hablar en específico. Y cuál es su modo de acción y cuáles son los beneficios que ellos hacen para la mejor nutrición y para la mejor bioestimulación de los vegetales. Los ácidos húmicos. La mayor parte de las personas hemos escuchado este tema de las personas que hemos escuchado que los ácidos húmicos y los fúlvicos se usan para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, sobre todo aumentando el CIC, el tan mencionado el CIC, que es capacidad de intercambio catiónico. Para ustedes, voy a decir que la capacidad de intercambio catiónico es la parte más importante de todo lo que nosotros manejamos en la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque es la capacidad de retención de los elementos o de los nutrientes. Eso es lo importante. Las cargas negativas que pueden tener el suelo dentro de la materia orgánica o de los suelos arcillosos a través de los ácidos húmicos que sostienen los elementos, con mayor énfasis en lo que son de los que forman las bases del suelo. Construyen en la parte de las propiedades físicas, mejoran la estructura, formando agregados estables, como lo podemos leer ahí. Incrementan la retención de humedad. Incrementan la temperatura por su color oscuro. Evitan la erosión por escurrimiento superficial. En las propiedades químicas dicen incrementan la capacidad de intercambio catiónico y disponibilidad del fósforo, uno de los elementos importantes en la fotosíntesis, formando el complejo arcillas. Incrementa la capacidad buffer o tapón. Favorece la disponibilidad de micronutrientes como hierro, manganesio, calcio, boro, zinc, los tan olvidados elementos que forman parte de la nutrición esencial para que todo fluya en lo que se refiere a la productividad. Solubilidad. Solubilizan nutrientes minerales por acción de gas carbónico. En las propiedades biológicas son fuentes de carbohidratos, que de esta parte vamos a hablar un poco más, y para los microorganismos, y favorecen los ciclos naturales de la microflora y la microfauna. Constituyen una reserva de energía bioquímica disponible cuando el suelo se encuentra en condiciones de estrés. ¿Qué significa que los ácidos húmicos? Como son provenientes de materias orgánicas, los ácidos húmicos guardados en un buen tipo de suelo, es decir, normalmente nuestros suelos, con los porcentajes de materia orgánica que nos manejamos, no nos manejamos más allá de 2 o 3%. Deberíamos estar en más, definitivamente. Pero si nosotros manejaríamos un buen nivel de materia orgánica, estos son reservorios de nutrientes. ¿Y qué significa que sean reservorios de nutrientes? Son ahorradores de energía. ¿Por qué? Porque son nutrientes que están disponibles de forma fácil y con enlaces no fuertes para que sean absorbidos por las plantas. Promueven el enraizamiento. ¿Debido a qué? De que los ácidos húmicos, ¿verdad? Las plantas, como no tienen que esforzarse para poder extraer o ir más allá de donde tienen que tomar los nutrientes, los encuentran dentro de los ácidos húmicos y promueven, a su vez, absorben los nutrientes y a la vez alimentan a la raíz.
Bueno, hasta que nos tocó los aminoácidos. En los aminoácidos me voy a detener un poquito en esta parte, debido a que los aminoácidos para mí es como estar hablando de la comida ya servida, el alimento ya servido para la planta. ¿Y esto qué significa? Normalmente en la fotosíntesis ustedes conocen que el círculo de Krebs está formado por el adenosín. Comienza con el adenosín trifosfato más el resto de nutrientes y termina en aminoácidos, que es la parte última del círculo de Krebs. ¿Y los aminoácidos qué son? Los aminoácidos son el alimento que sirve y el alimento que va a ser distribuido para la planta. Los aminoácidos intervienen en la regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Por qué? Mezclados con los edáficos, facilitan la absorción de nutrientes en el suelo, debido a que los aminoácidos, en su gran mayoría, los que son en polvo, se complejan el fertilizante, es decir, se adhieren hidroscópicamente en la molécula del fertilizante, sea cual fuere, y al adherirse lo compleja el fertilizante, haciendo esto más concentrado y más disponible para la absorción. Aplicado de manera foliar, aporta de manera directa a la materia básica para la formación de proteínas en un menor tiempo. ¿Debido a qué? Debido a que como ya está dada, ahorramos todo el trámite de la fotosíntesis y sintetizamos aminoácidos, la planta puede tomarlo directamente y distribuirlo a las partes donde necesita. Ahorro energético importante en los procesos. ¿Por qué es un ahorro energético? Si bien ustedes saben que todo en el tema de todos los cultivos, hablando de caña de azúcar, arroz, sandía, melones, mandarina, limón, naranja, banano, palma africana, nosotros sabemos que nosotros lo que buscamos es la planta entre menos trabajo tiene para poder para conseguir sus elementos, poder fotosintetizar, es la mejor planta que va a producir. Es el mejor cultivo va a producir. Entonces, al darle estos aminoácidos, estas sustancias, lo que hace es de que la planta ya no tiene que producirlos, no de manera, o sea, me expliqué mal, quizá, no es que no los tiene que producir, los va a producir normalmente por fotosíntesis, pero como ya los tiene a disponibilidad, lo que hace es tomarlo, ¿no es cierto? Y lo que hace es distribuirlo. Y como no tiene que, eso como generalmente es una desgaste de energía, lo que hace es, como ya lo tiene disponible, pues lo da y ahorra energía. En banano, las tres partes fundamentales de la planta está constituido por las hojas, que son la fábrica, las raíces, que son el papel importante en la absorción de nutrientes, y el cormo, que generalmente es la parte donde almacena, donde está toda la información genética, a pesar de que toda la planta de banano es una información genética, pues no. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen los aminoácidos en la planta de banano específicamente? Si lo ponemos foliares, lo que hacemos es alimentar más rápido para cumplir las necesidades de la planta, y si hay déficit de aquello, entonces lo toma y lo distribuye. En lo que es el suelo, lo que va a hacer es, al topar el suelo, los aminoácidos, los microorganismos que existen también se alimentan de aquello. Y al alimentarse de los microorganismos de los aminoácidos complejados con el fertilizante, lo que hacen es multiplicarse más rápido, y esa multiplicación hace que a su vez hagan que el fertilizante, como en más cantidad de microorganismos, hace que se desdoble más rápido y lo pueda asimilar más rápido la planta. Y eso significa otro ahorro de energía. La toma de nutrientes, como lo acabo de decir, transformación de condiciones óptimas de potasio en aminoácidos, son rápidamente transformados en proteína. Es decir, si tenemos unas condiciones óptimas. La fotosintetización, lo que acabo de mencionar, fortalece el crecimiento radicular. Bueno, lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque simplemente no solo en
los microorganismos en el suelo se alimentan y también compleja el fertilizante, sino que también la raíz toma los aminoácidos que necesita al ser, por ser parte del suelo, del componente del plato de nutrición, los toma, los absorbe y estimula el crecimiento radicular. Y a su vez, este crecimiento radicular produce los activadores hormonales o fitohormonas, de las cuales vamos a hablar a continuación. Las hormonas como los ácidos, las liberelinas, que se encajan directamente en la elongación celular. Es decir, que la raíz al momento de explorar en el suelo tiene que ejercer un crecimiento y una elongación. Promueve la germinación y es supresor del ácido abscísico. En las auxinas también que promueven los aminoácidos, promueve la división celular en la raíz, regula la dominación apical, es decir, lo hace más fuerte. Las citoquininas activan el desarrollo de los órganos reproductivos, retarda el envejecimiento de los tejidos y promueve la división celular de los brotes. Eso es lo que sucede, eso es lo que se da en todo lo que se refiere a los aminoácidos. Por eso es una de las partes esenciales de los cuales he dedicado esta charla para poderles exponer a ustedes. A continuación, tenemos el extracto de algas. Si bien es cierto, el extracto de algas son importantes porque son portadores de nutrientes, también son acondicionadores de suelo, incrementan el crecimiento, mejoran los rendimientos y calidad de cultivos, incrementan la actividad metabólica, porque son un conjunto llevan dentro de ellas no solo nitrógeno, sino también son promulgadores de fitohormonas también. Incrementa la actividad metabólica, estimula la microbiota del suelo, porque no solo sirve hace un efecto buffer en el suelo, ayuda a mejores estructuras del suelo y fortalece las células de las plantas. Los hongos y bacterias. Los hongos y bacterias, como también lo conocemos, nos ayudan a alcanzar nutrientes a través de la hifa. Esto es importante también porque hablamos de muchas hongos y bacterias en el tema de las personas que se dedican a vender estos productos a través de las hifas. ¿Qué significa esto? Que normalmente el hongo lo que hace es distribuirse y elongarse hacia donde está el nutriente. Y a través de esa hifa o de ese micelio lo que hace es trasladar el nutriente donde lo encontró para hacia la raíz. Eso es una parte benéfica de la. También hacen aumentar la productividad debido a que la raíz, como si se encuentra en una situación de estrés, no se enlonga tan allá y entonces este hongo le sirve para ayudar para tomar esos nutrientes. Mejora la calidad del fruto debido a qué? Porque como está tomando mucho más optimiza la absorción y por eso mejoran los frutos en los cultivos. Mejora la resistencia de situaciones de estrés. Esos son lo que hacen entre los bioestimulantes que son a base de hongos y bacterias. Y este es el otro de los bioestimulantes mencionados que voy a detener un poco más, que son los mencionados lactobacillus. Entonces aquí podemos tener, ¿verdad?, que los lactobacillus es un tipo de bacteria beneficiosa que se encuentra comúnmente en el suelo y que está en la superficie de las plantas. Es un miembro del grupo de bacterias de las ácido lácticas. He aquí la parte importante de las cuales les hago énfasis, ¿verdad? Que es un producto de la fermentación. Generalmente, una de las principales formas en las que los lactobacilos ayudan a las plantas es mejorando la salud del suelo. Cuando está presente en el suelo el lactobacillus, puede mejorar la estructura del suelo aumentando la cantidad de la materia orgánica y puede también mejorar la ayuda de absorción de los nutrientes. Aparte de eso, los lactobacillus aumentan la producción de hormonas de crecimiento, auxinas y citoquininas.
Combaten los microorganismos, la parte más importante de los lactobacillus. Aquí, señores. ¿Por qué? Porque si lo ponen vía foliar, combate la parte de la cigatoca. La parte de hongos que son patógenos. Y si están en el suelo, ¿verdad? A todos los hongos que son patógenos, incluyendo el tan temible Fusarium, que también incrementa la capacidad de poderlos, podría decirse, inhibir. Y ayudan a la transformación del hierro. ¿En qué manera? Del F3 a F2, es decir, lo hace más asimilable y también contrarresta este tema. Aparte de eso, los lactobacillus, aparte de eso, ayudan a transformar el hierro, ¿no es cierto?, en F3 en F2, ¿a través de qué? De la lactoferrina, que es una sustancia que producen los lactobacillus, que ayudan a capturar o a hacerlo más viable a ese fertilizante, porque normalmente el hierro es un secuestrador de potasio. Eso es lo que se refiere a los lactobacillus y a los bioestimulantes, señores. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero Cordero. Una interesante intervención acerca de los bioestimulantes y aminoácidos. Okay. A continuación, vamos a tener la intervención de Daniel Cárdenas de Agrosoft, explicándonos un poco más sobre el software de producción bananero. Daniel, ¿estás por ahí para poder iniciar con tu exposición? Hola, hola. ¿Qué tal con todos? Muchísimas gracias por su tiempo y el espacio. Pues, efectivamente, más que ver un producto, lo que me interesa es que se lleve el concepto realmente de para qué sirve, cuál es el objetivo de un software. Vito, pues nosotros somos Agrosoft Latam. Nuestra promesa de valor es ayudar a los bananeros a controlar sus costos eficientemente con una solución integral en la nube. Desde la producción hasta la contabilidad de costos, todo integrado en una misma plataforma. Un poquito de nuestro recorrido y nosotros, más que hablar directamente por una zona bananera, sino realmente nuestra experiencia ha sido en diferentes países: México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Jamaica, Dominicana, Angola, en donde hemos podido experimentar diferentes casos en donde hemos cada vez fortalecido lo que es un software de producción de la mano de los productores. Entonces, hoy en día, pues ya hemos trabajado con más de 35.000 hectáreas en la nube, lo que nos ha permitido entender conceptos de cómo debemos entender un software de producción. De ahí, las tecnologías que nosotros recomendamos y lo que vemos hoy en día aplicados para los sectores agritech, llámese agritech y los sectores agrícolas y acuícolas, es el concepto de la digitación a la digitalización. ¿En qué ámbitos? Pues tenemos el tema de cloud computing, que es el tema de tenerlo en la nube. Cuando no tenemos esta información, pues no podemos tomar decisiones en tiempo real. Inteligencia artificial, que nos permite pues, ser ágiles y mejorar los procesos, conlleva pues, a tener una baja productividad. Aparte de inteligencia de negocios, la falta de información para poder tomar decisiones. Big Data, la capacidad de poder, con grandes datos, analizarlos y poder hacer comparativos, es decir, la falta de benchmarking. Y el Internet of Things o Internet de las Cosas, que es lo que estos procesos o datos que se conectan manualmente, ya los podemos tener conectados directamente y eso pueda subir. Ahora sí, entrando un poquito a qué es un sistema de producción, qué hace, para qué sirve. Bueno, pues básicamente el sistema de producción son tecnologías que te permiten controlar tu producción, sea para banano, para cualquier cultivo, es muy importante. O sea, es la parte más importante del negocio, ya que nos va a permitir entender qué tan productivos somos. Si no analizamos realmente cómo se mueve nuestro negocio en el tiempo, no nos va a permitir poder darnos objetivos, ver rendimiento. ¿Cuáles son los objetivos que realmente busca un software de producción? Entender nuestra productividad real, ver cuáles son los rendimientos que nosotros manejamos
Y lo más importante, pues esto es la capacidad de gestión que nosotros podemos tener en nuestra bananera o en la empresa agrícola, que nosotros estemos trabajando con un software de producción. Lo dividimos en tres grandes rubros, que son la parte de la estadística histórica, todo lo que son comparativos entre lotes, sea por semana, sea por el periodo, sea el año pasado, comparativos entre años, entre fincas, todo lo que es data histórica, todo lo que ya pasó. Eso nos permite entender cómo se ha movido en el tiempo. De ahí tenemos un segundo rubro que son los indicadores durante el cierre de la semana. Es decir, todo lo que ocurre para cumplir el tema de los presupuestos, el porcentaje de las cajas, el promedio de la cosecha, el porcentaje de los recobros de las cintas. También tenemos como tercer importante que hoy en día es cómo nosotros vamos migrando esa tecnología, de pasarlo de histórico a un cierre de semana y luego de un cierre de semana a datos en tiempo real. Y los datos en tiempo real son los que nos permiten hoy en día tomar decisiones. Normalmente ocurre que tomamos decisiones con lo que ya pasó y hoy en día pues el mercado está con tanta competitividad que necesitamos tomar decisiones en tiempo real. Entonces tenemos la parte de calibre de racimos, estadísticas de cajas, saber la cantidad, los pesos, cómo vamos con los cupos, cómo vamos con el cumplimiento de la orden de corte, el porcentaje de merma del proceso, si hay alguna gestión que nosotros podamos realizar de forma inmediata para poder ir mejorando el proceso, el porcentaje de merma de daños de cosecha, es decir, si tenemos algún problema en finca que podemos solucionar con una llamada, con una gestión, pues lo podemos hacer de forma inmediata, y los saldos de la cinta de barriga, para conocer efectivamente, pues, cuánto nos queda de fruta, cómo va la fruta, y con eso nosotros podemos entender cómo está trabajando el proceso. Todo esto en tiempo real, lo que hace que ya no veamos información que pasó, sino información realmente lo que está pasando en el día a día. De ahí, como concepto principal, los procesos que nosotros llevamos un sistema de producción, desde la identificación de racimos, recuperación de racimos, la cosecha, muestreo, racimos rechazados, inspección, estimación de fruta, cajas producidas empacadora, son procesos que no siempre lo hemos llevado. Lo que ha cambiado con el tiempo es cómo alimentamos estos procesos, es decir, las entradas. Las entradas, pues, a medida que ha pasado el tiempo, antes lo que hacíamos tomar un peso, en un muestreo del peso. Íbamos, pues pesábamos en el punto y tomábamos una muestra del 10% de la cosecha y teníamos solo un muestreo del 10% de los racimos. Hoy en día, pues ya se trabaja con equipos de pesaje que pesan el 100%, lo que te permite poder entender mejor el negocio. Entonces, pasamos de la digitación a la digitalización, al inicio, y esto nos permite ser más automáticos, tener más información en el mismo tiempo que antes lo hacíamos y que nos permita poder entender mejor el negocio. Y por último, también tenemos el tema de la balanza de cajas, el pesaje de cajas, y esta información ingresa hacia los procesos. Entonces, esto va a ir cambiando en el tiempo, va a ocurrir con el tiempo que podamos utilizar de mejor forma a medida que pasan los años, pero básicamente tres entradas son las principales: el software de producción, la balanza de racimos y la balanza de cajas. Y la parte de la salida, tenemos lo que son el software transaccional y la parte también de inteligencia de negocios. Entonces nosotros, todo este ingreso de información, se trabaja en los procesos y terminamos en inteligencia de negocios con cubos de información. También trabajamos, por ejemplo, en nivel 200 con aplicaciones móviles, que ya una vez entendiendo nuestra productividad, nuestros rendimientos, empezamos a hacer auditorías. Auditorías de análisis de merma, de evaluación de calidad de cajas, auditorías de labores agrícolas, verificación de fruta, de contenedores, en puertos. Hay una serie de tecnologías que nosotros podemos trabajar, pero el concepto y la idea es cómo nosotros vemos la evolución de la tecnología, cómo se va integrando en el tiempo cada vez en nuestro día a día, que nos permite ser más ágiles y más competitivos en el mercado. Algo importante que me gusta es cómo debe seccionarse los lotes, cómo debe trabajar, ya que un mal diseño de cómo están trabajando los lotes puede causarte muchos daños de información. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le damos la facilidad de que podamos dividir los lotes, que sea en el tema del recobro, el tema del enfunde, esa información pueda llegar correcta, podríamos dar a entender que ciertos lotes podrían ser más productivos.
Entonces, entendamos una área productiva se divide en hacienda, sector, lote. Los criterios para poder definir un lote es el responsable de la fruta, el lotero, similares condiciones, el tipo de suelo, variedad, sistema de riego o la facilidad de controlar el inventario. Entonces, muchas veces caemos en un inventario que yo tengo mi finca, pues que tiene un 98%, un muy buen recobro, pero si lo llevamos a nivel de lote, empezamos a ver variaciones de 120% en un lote, 80% en otro lote, y vemos que tienen esas diferencias. Entonces, en la parte del nivel productivo, podría parecer que ese lote es muy productivo. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que no estamos entendiendo que puede causar esto, la forma como dividimos nuestra hacienda puede causarnos estos problemas. Y otras condiciones comunes que encontramos, por ejemplo, varios loteros, mismo lote, lotes divididos en barreras físicas, lotes de poco hectareaje, 0,4 hectáreas, lotes divididos por un cable vía y lotes con varios cables vías que lo atraviesan. Y como podemos ver en la imagen, pues vemos varios cables vías, están segmentados los lotes, pero nos cruzan varios cables vías y esto permite o da facilidad a la confusión, lo que hace pues que la información que nosotros estemos ingresando no nos va a ser real, lo que no nos permite poder luego poder analizar. El, bueno, como concepto, como vimos los procesos, todos estos procesos en conjunto las tecnologías que acabamos de mencionar, pues nos permite poder mejorar hasta un 20% de la productividad de nuestro trabajador. Entonces, pero también encontramos problemas o desafíos que debemos ir controlando en el manejo, como por ejemplo el excedente de pesos en la caja. Normalmente esto es un tema que no se ve mucho porque no optamos por tecnologías que nos permiten controlar, pero aquí podemos tener un primer filtro o una primera merma, donde se puede ir este, la plata. También tenemos el tema de dedos sin calidad, llámese los dedos de los clústeres que no ingresan por algún tipo de daño, y para eso realizamos el tema de análisis de merma para entender qué está pasando. Racimos completos o racimos rechazados, en donde pues, por algún tipo de daño pues, se rechaza completamente. Temas de racimos no cosechados, que es el tema del inventario, en donde si realmente nosotros no controlamos todos estos racimos, podría ir bajando nuestro porcentaje de recobro y esto también significa pues dinero. Y por último, los racimos potenciales, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero todos estos efectos que podríamos tener en la empacadora, a la larga pues nos genera pérdida de dinero en cada punto que realmente no lo veamos. Normalmente se acostumbra a ver, pues, cuando se dice la merma o pérdida de dinero, lo podríamos ver en empacadora por el tema del rumo de bananos o residuos que pueden estar tirados, pero también se pueden ir filtrando por estos diferentes puntos. Un poquito, cuando les hablaba del tema del alimentario, pues, si nosotros analizamos, normalmente este es un reporte de lo que se lleva comúnmente de todas las cintas por todas las semanas, y tenemos los racimos enfundados, los racimos recobrados, los racimos sin cinta, el porcentaje de recobro, que lo vemos en un número muy bueno. Pero si empezamos a ver racimos recuperados, los saldos, empezamos a entender que hay otro tipo de estadísticas que nos permite entender por dónde se nos está yendo el dinero. De aquí, para entender un poquito cómo es este flujo que nosotros operamos para la merma, o sea, qué es el porcentaje de merma en el proceso, nosotros contemplamos por medio del equipo de pesaje de racimos una entrada. Entonces, voy a explicarlo brevemente por un tema de tiempo, pero en concepto, pues el ingreso de la fruta, o sea, vamos con un peso de 70 y le vamos descontando la tara, lo que es palillo, rucha. Eh, Luego, pues, hacemos un descuento del porcentaje del raquis, llámese sea 10%, 9 y pico, 11, 12, dependiendo de diferentes clientes, pues, por la variedad o por la época, no, podemos ir modificando ese porcentaje, pero aquí también se va yendo este peso. Luego, pues, ya tenemos el racimo neto en 57, después de este peso que nosotros habíamos visto inicial, y luego ya termina por un tema de las cajas de primera, tengamos cajas de segunda o ya no están para exportación, y el tema de la merma. Entonces, aquí en este gráfico lo que busco es que se interprete que cuando ingresa el racimo pueden haber muchas fugas
en donde realmente hay que contabilizar cuánto es cada uno de los datos que se está yendo para poder hacer una correcta gestión. Y por último, esto lo terminamos pesando en las cajas y entendemos realmente la entrada versus la salida. La diferencia, números claros en la parte estadística, pues la diferencia es. Este es un poquito el tema, pues normalmente nos acostumbramos a ver el porcentaje de merma, que es los dedos, las manos al seleccionar, los racimos completos rechazados, y aquí es donde esperamos ver la merma. Tenemos una merma subida del 10, 12, 15%, 20%. Esperamos ver estos grupos de racimos, para ver efectivamente que estamos teniendo bastante merma, pero podríamos encontrar, como les había mencionado en el anterior, otro problema. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en el tema de la merma que puede generar el excedente en las cajas, si mismo hacemos el mismo análisis, tenemos un peso promedio, un peso mínimo, un peso máximo, pero si vemos a detalle lo que es la desviación estándar, es decir, qué tanto está variando de la media, podemos entender si estamos enviando mucha fruta de más o de menos. El peso promedio es un dato que se podría pasar. Entonces, nos encontramos con un punto medio donde deberían pesar las cajas en estos rangos, pero encontramos muchísimos rangos adicionales. Entonces, si aquí vemos aquí el gráfico y pues tenemos un peso estándar, pasan a los pesos de caja de primera y total, el peso pagado es lo que corresponde a la parte de los exportadores que cancelen las cajas, pero tenemos también un dato de peso no pagado, que es el excedente. Nosotros realizamos bastantes estudios en diferentes empacadoras a nivel de Latinoamérica y normalmente podríamos encontrar desde 1 a 1,5 libras adicionales por cada caja. Y es aquí donde multiplicamos por las cajas del día del proceso del día, la semana, el mes y el año, podríamos encontrar pérdidas significativas de $35.000 al año en una finca de 100 hectáreas. En el tema de racimo, también es otro dato importantísimo. Aquí existe realmente merma en el pesaje de racimos. Efectivamente, como no se ve, nosotros realizamos bastantes análisis también acá para poder determinar que efectivamente si nosotros pues, estamos con el día de corte, tenemos estos racimos con un peso promedio, y si esto lo revisamos con un histograma de pesos, tenemos un peso promedio, por ejemplo, en 60 libras, pero encontramos que existen lotes o existen racimos en lotes que tienen un potencial, es decir, que son mucho más grandes. Entonces, encontramos nosotros que podemos trabajar con racimos potenciales y encontrar que toda esta parte de los racimos que están por debajo, hay capacidad de sacarle mayor potencial a la finca. Y esto también lo llevamos a un número de una merma de racimo. Bueno, traté de ser súper breve igual en los conceptos. De ahí hay muchos más conceptos que nosotros podríamos aterrizar. La idea es que se entienda el concepto de para qué o por qué se necesita un software de producción, y es realmente para entender que hay muchas fugas en todo el proceso y lo que buscamos es cuantificarlo. A la larga, pues todos conocen cuál es su lote más productivo, menos productivo, pero si no lo cuantificamos, realmente no entendemos qué tan productivo puede llegar a ser. Muchísimas gracias a todos, pues, y en la parte final los esperamos por si tienen alguna pregunta. Listo, muchísimas gracias Daniel por tu intervención. Antes de arrancar con la charla, de las 4 charlas vamos 2, antes de iniciar con nuestra tercera charla a cargo del ingeniero Carlos Muentes, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat de la sala, que serán respondidas pues al final de la sesión por todos nuestros expertos. Ingeniero Carlos Muentes, si estamos listos para arrancar, es todo suyo la intervención. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme participar en este evento. ¿Me confirman si estoy proyectando y si está pantalla completa, por favor? Bien, ahí creo que estamos, ¿verdad?
Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, no es nuevo. También es verdad que en muchas veces quizás no le estamos dando, no sé si la palabra importancia sea la adecuada, siendo muy fuerte, a lo que está ocurriendo con el Fusarium Rasa 4 tropical. Las primeras informaciones, la primera data sobre este patógeno van por el año 1989. Sin embargo, se dice que pudo estar como tal mucho antes. Pero vemos que han pasado 34 años y todavía mucho desconocemos qué es Fusarium, cómo se disemina, cómo podría llegar a nuestras unidades de producción. En el año 2019, con el evento de ingreso a Colombia, se activaron los protocolos a nivel de Latinoamérica y Ecuador no fue la excepción. Tuvimos muchos movimientos, muchos productores interesados en aplicar medidas de bioseguridad a nivel de sus fincas. Sin embargo, todo este tiempo, la pregunta es, ¿qué lecciones hemos aprendido, tanto de lo ocurrido en Colombia, en Perú y en Venezuela durante el inicio de este año, ¿no? Quizá la respuesta es que, caso Ecuador, seguimos todavía en un proceso en donde falta mucho por aprender, falta mucho por conocer qué están haciendo nuestros países. Sin embargo, hablar de este patógeno como tal, como género, especie, Fusarium oxysporum, pues es bastante conocido, de que los mecanismos o la hoja de ruta a seguir pues van siempre con el tema de la bioseguridad, la capacitación, los microorganismos, suelos supresivos, la vigilancia fitosanitaria y por supuesto la solución final van a ser los materiales resistentes. Tal cual ocurrió ya con la raza 1 que acabó con el Gros Michel en el siglo anterior. Ahora, las diferentes fases que se van a dar en los eventos de un país sin Fusarium o con Fusarium van a ser la misma. Entonces, quiero que noten que durante la etapa que estamos actual, Ecuador libre de Fusarium raza 4 tropical, debemos trabajar en un marco legal que afortunadamente está bastante bien aplicado, caso Ecuador, 12 resoluciones, 2 acuerdos ministeriales, en el cual regulan temas a nivel de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, material de siembras in vitro y fincas, por supuesto. El tema de capacitación, yo creo que todavía falta, el mensaje como tal no ha llegado, o cuando uno hace una encuesta con los productores se percibe cierto grado de desconocimiento, ¿no? Este rol debe ser ejecutado por la ONPF del Ecuador, en este caso Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Investigación, que es INEAC, las universidades, centros de investigación, el sector privado. Una iniciativa como esta pues vale mucho. ¿Qué se deben abordar? Diferentes temas relacionados con la problemática, especialmente el tema de bioseguridad, vigilancia fitosanitaria, síntomas, entre otros. A estas alturas, todas las fincas deberían contar ya con protocolos internos elaborados por los productores en donde se establezcan todos los procedimientos para recibir visitas, tanto internacionales como locales, para los trabajadores, cómo van a ser los sistemas de desinfección, una hoja de ruta, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte de protocolo interno. Y estos protocolos, por supuesto, deberían estar ya ligados con el Ministerio del Trabajo en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 246-2021, en el cual se hace de manera obligatoria este cumplimiento. En el tema de bioseguridad, lamentablemente todavía no hemos llegado a contar con fincas en un gran porcentaje, no supera el 5% las fincas que tienen algún tipo de medidas de bioseguridad, y el esquema de agrocalidad, y más adelante lo vamos a hablar, habla de zonas de exclusión, separación y de cultivo. La vigilancia fitosanitaria debe ir más allá de un proceso rutinario dirigido a cigatocanera, que es muy importante, es una plaga también de importancia económica y una de las principales en nuestro sector. Sin embargo, la vigilancia no solamente debe ser para esta plaga, debe ser también para otros, en el caso de Fusarium, en el caso de Ractonia, que provoca el moco, de Erwinias, enfermedades vasculares que están presentes en el país y que están causando grandes efectos. Nuevamente, insisto, Fusarium raza 4 tropical no está presente en el Ecuador, es una plaga cuarentenaria ausente. Ractonia zona y Erwinias sí las tenemos presentes. ¿Dónde debe hacerse? Pues debe hacerse en todo sitio de producción. Lo difícil, lo complicado es buscar síntomas de una enfermedad que no conocemos. Si nos mandan a buscar síntomas de cigatoca, todos conocemos, o la mayoría. Si nos mandan a buscar síntomas de Ractonia o de la enfermedad que provoca la enfermedad conocida como moco,
gran parte de nosotros conocemos, pero muchos desconocemos los síntomas asociados a un patógeno no presente. Y cuando se venga el otro evento, que es ya la llegada, la confirmación de la raza 4 tropical en Ecuador, va a ocurrir, es cuestión de tiempo, lo que estamos haciendo es de una u otra manera atrasando esa eminente llegada. ¿Qué va a pasar? Pues sin lugar a duda, esa finca va a entrar a un proceso de cuarentena y los actores principales van a ser la ONPF, va a ser el Ministerio de Agricultura y los productores. Y por supuesto, la legislación nacional, las legislaciones internacionales establecen de que esa finca, esa unidad de producción no podrá exportar si es una finca de exportación hasta que no garantice la contención del Fusarium raza 4 tropical. Si la finca previamente ya realizó medidas, implementó medidas de bioseguridad, ese proceso va a ser bien corto. Si la finca no contaba al momento de la llegada de la raza 4 tropical a la unidad de producción con medidas de bioseguridad, va a tomar su tiempo. Entonces, vean la importancia también de implementar medidas de bioseguridad a corto tiempo. Y luego vendrá un proceso de erradicación de brotes que se lo hace conjuntamente con Agroperidad y los productores, y no es otra cosa que establecer esa área donde está el foco, que le llamamos la zona roja, en un cuadrante de 400 metros cuadrados, la zona amarilla de 3.600 metros cuadrados y una zona verde que corresponde al resto del cultivo. Para el caso del Ecuador, contamos con una resolución, la 110, de esas 12 resoluciones que decía que tenemos como país, la 110 establece medidas de bioseguridad a nivel de finca. Y esto no tiene otro objetivo que no sea el prevenir el ingreso, mitigar ese riesgo, no hay riesgo cero, siempre vamos a mitigar. El ámbito de aplicación va a ser a todos los lugares de producción de musáceas a nivel nacional, o sea, no estamos hablando solamente de banano o musáceas de exportación, sino que cada una de las musáceas, ¿no? Y como ustedes ven, tiene un alcance o una responsabilidad de parte de los propietarios y o representantes legales. Fue actualizada en el año 2020 y también esta resolución establece que no quiere cambiar, ahora sí, establece que se deben trabajar en zonificación. Este modelo es muy conocido para los países de Latinoamérica, es un modelo australiano, quizás aplica mucho para productores de medianos y grandes, quizá para pequeños habría que hacer un alcance y de a poco ir perfeccionando. Entonces, garantizar una zona de exclusión, una zona de separación y una zona del cultivo. El acuerdo que yo les decía, o la resolución, perdón, que yo les decía de localidad, que fue inicialmente elaborada en el año 2019 y actualizada en diciembre del 2020, establece un plazo de un año para que todas las unidades de producción implementen medidas de bioseguridad y las subdividen en categorías. Para la categoría 1, se dice que las fincas, las unidades de producción deben contar con croquis, debe haber restricción de vehículos que no sean necesarios, solamente debería ingresar el contenedor, el camión, el que lleva la fruta, el que va a retirar las cajas, que llega el cartón, etcétera, no a aquellos vehículos que no tienen relación directa con el proceso. Debe haber la desinfección de aquellos vehículos que sí vayan a ingresar, las puertas deben estar cerradas como una estructura, los pediluvios tanto al área de ingreso de la bananera, una estructura de capacitación, de captación, perdón, de desechos, de desinfección, desinfección de herramientas y equipos, lavado y desinfección de maquinarias, área para lavado de manejo de desechos, uso de cajas de primer uso. En el caso de banana exportación, pues no habría problema con ese último punto. ¿Eso deberían hacerlo en qué tiempo? En 3 meses. Es decir, desde el diciembre del 2020, enero, febrero, marzo, ya deberían estar con la categoría 1. Y luego vendría la categoría 2, que corresponde a otro nivel, cercado de los linderos de alto riesgo. ¿Cuáles son los linderos de alto riesgo? Pues aquellos que están en el compartimiento con el vecino, donde pasa un camino vecinal, debe haber señalética, paneles informativos, las herramientas deben ser propias, no que el personal ingrese que no correspondan a la finca, botas limpias y desinfectadas, tachos para la indumentaria desechable, lavamanos, sanitizante en la empacadora, registro de las capacitaciones que se den al personal, registro de ingreso, de salida, registro de manejo de estaciones, monitoreos de plagas, registro de siembras nuevas. Y pasado esos 3 meses, es decir, 3 más 3, 6 meses, todavía hay 6 meses más hasta completar el año de plazo para la categoría 3, que corresponde al cercado del lindero menor, de menor riesgo, cerrado, la garita de estructura para control de ingreso, piso de estacionamiento cubierto, con piedra, con grava,
área de cambio de calzado y vestimenta, lavamanos en el área de bioseguridad, estación de limpieza y desinfección de calzados, estructura para captación de desechos, planta procesadora debe estar delimitada, pediluvios al ingreso del área despetadora. ¿Ya? Ahora, viéndolo gráficamente y para ser más amigable, podemos en el punto 1, el crop, que puede ser el que nos proporciona el Ministerio de Agricultura, puede ser uno que la empresa privada lo tenga de manera particular, puede ser hecho a mano, bueno. Y vemos también el esquema 2, el área del parqueo. Vemos también que en alguna finca cuentan con pediluvios, rodiluvios, perdón, algunos, bueno, en lo personal no comparto mucho este tema porque genera un alto costo, una inversión inicial, un mantenimiento y un impacto ambiental bastante fuerte, ¿no? Las puertas cerradas, los pediluvios siempre se recomienda, pues el nivel primero de retirar el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo, la materia orgánica inactiva, el producto, en este caso el amonio cuaternario, a 1200 partes por millón. Luego debe haber un proceso de desinfección en el pediluvio previamente, y este debe ser no menos de 30 segundos, y luego ya viene propiamente el ingreso. Si es una visita internacional, pues deberías la finca proveerle el overall, debería proveerle las botas, ¿no? Y lo importante que habíamos dicho, estos residuos que están acá deben ser manejados, no deben ser desechados directamente, porque constituyen también un riesgo fitosanitario. Ahora, las herramientas deben ser desinfectadas antes, durante y después del proceso, especialmente en las fincas, donde en el caso de Ecuador pues están con problemas de moco, deben ser la desinfección permanente. En el caso de Fusarium bastaría con hacerlos antes y después de la jornada. La desinfección de las maquinarias casi poco o nada se hace y puede llevar tierra, y la tierra, como conocemos, pues alberga un sinnúmero de patógenos. Manejo de los residuos, manejos post cosecha. Recuerden que si hay problema de fusarium, de moco, perdón, no podríamos reintegrarnos al campo. Están los linderos, la señalética, los rótulos antes de ingresar al pediluvio, las bodegas exclusivas para la herramienta, las botas, una de las medidas más eficaces y que con mucho grado pues, en algunas unidades de producción ya se están implementando. Lavado de manos, la capacitación, el registro de visitas según el nivel de riesgo fitosanitario. La técnica de poder monitorear la concentración recomendada del amonio cuaternario, se recomienda el uso de las tirillas, control de vectores, control y registro de siembras nuevas. Para el caso de los linderos, pues pueden ser también con plantas, en este caso cercas vivas. Nuevamente vemos acá un área de bioseguridad, las motos, los vehículos, todo fuera del vehículo, de la finca, las pozos de sedimentación, las empacadoras cerradas, los pediluvios antes del ingreso al área de la empacadora y antes de ingresar al área del cultivo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿los pequeños productores pueden realizar este tipo de bioseguridad? Quizás no. A ese nivel que se lo ha establecido en la resolución, quizás no, pero el principio de bioseguridad sí lo pueden cumplir con temas muy básicos, ¿no? Entonces vemos que hay alternativas, en lugar de tener un cerramiento macro con alambre o con cercas de cemento, de ladrillo, pues pueden hacerlas con barreras vivas, pueden desinfectar los vehículos con bombas, ya sea manual o preferible a motor. Y aquí vemos un esquema de una caseta de bioseguridad, donde cumple todos los principios que hemos hablado, los pozos de sedimentación e infiltración, el piso con piedra, las botas exclusivas de la finca, entre otros, ¿no? Entonces lo importante es siempre cumplir con el principio, ¿no? Ahí vemos también un esquema bien rapidito de cómo se lo puede elaborar de manera muy sencilla, utilizando materiales de la zona y a un costo muy inferior, ¿no? Nuevamente una fotografía de la caseta de bioseguridad que cumple con todos los requisitos como tal y sin temor a equivocarme podría cumplir un mejor inclusive que unas fincas grandes donde hay mega obras civiles pero que no cumplen con el principio de bioseguridad, ¿no? Nuevamente la foto y acordémonos, en su momento el doctor Luis Pocasangre hablaba de que la reina de las medidas de bioseguridad son las botas, el uso exclusivo de las botas. ¿Y por qué debemos prevenir el ingreso de Fusarium raza 4 tropical al Ecuador? Porque prevenir es mucho más barato que erradicar. El esquema de agrocalidad bajo acuerdo ministerial establece que cuando haya un caso positivo se debe hacer una zona roja de 20 por 20 que da 400 metros cuadrados, luego una zona amarilla de 60 por 60 que da 3.600 metros cuadrados en total. Y en estos 3.600 metros cuadrados no se va a poder cosechar, entonces imagínense, estamos hablando de más de un cuarto de hectárea que se va a ver perjudicado en un evento. Y si hay dos, pues sigan sumando. Y hacerle frente a un brote inicial va a generar un costo bastante considerable.
se ha calculado un promedio de un brote en $1.600 aproximadamente, más o menos. Aquí se ha considerado inclusive las herramientas, que quizás en el caso de las fincas ya las tienen y podría bajar este rubro, pero bueno, así quede en 1.000 o inferior a 1.000, un brote es caro. Y si tenemos 2, 3, 4, 5, 6 brotes, pues imagínense, lo más probable es que quizás el productor vaya a abandonar su unidad de producción. Otro problema que tenemos en el Ecuador y que nos cuestionamos por qué no lo hemos podido solucionar es el moco, el Ralstonia solanacearum raza 2. Sin embargo, un poco, y esto lo digo quizás a título personal, uno de los mecanismos que hace que fallemos es que no estamos realizando todas las actividades que se necesitan para un manejo adecuado, ¿no? Quizás estamos llegando, estamos aplicando el herbicida y hasta ahí, pensando de que eso es todo lo que hay que hacer. Pero no, eso va mucho más allá y vemos que la fase 1 es bajar la carga bacteriana. Si yo no bajo la carga bacteriana, no hago nada. No es que los microorganismos como tal que tengo aplicados van a hacer su función y van a pelear directamente con el patógeno. No funciona así. Los microorganismos como tal son la primera línea de defensa, pero no es que es lo único, ¿no? Entonces hay que trabajar en un esquema que va mucho más allá con la capacitación, bioseguridad, identificación de plantas afectadas, erradicación de brotes, controles de arbences, cuarentena, control de vectores, un plan de manejo integrado, definitivamente. Y no solamente en las áreas afectadas, sino en el resto del cultivo, definitivamente. Y la fase 2, después de todo un proceso que se tiene que trabajar y que conlleva un tiempo, ya viene siendo recuperar las áreas afectadas. Y nuevamente, la capacitación va a estar en cada una de las fases. La vigilancia, tanto en el brote, en el alrededor, que viene siendo la zona B, y por supuesto en el resto del cultivo. Para esto tengo que tener un personal entrenado, una cuadrilla propiamente de vigilancia, una cuadrilla de erradicación, y hay factores que ya aquí también se han nombrado que son muy importantes, que son la biofortificación, uso de biocontroladores, y por supuesto ya llegar a una resiembra con plantas biofortificadas y que vayan a ayudar a este proceso, ¿no? Entonces, analicemos qué está pasando en el proceso que estamos llevando para el control del moco, porque como les dije, pues me atrevo a decir que quizás estamos fallando. Finalmente, mencionar que menos del 5% de las unidades de producción de musáceas en el Ecuador cuentan con algún tipo de medida de bioseguridad, ¿no? Otra cosa, una cosa es decir, tengo medida de bioseguridad y otra cosa, medida de bioseguridad efectiva. También es importante recordar que las medidas que yo aplique para Fusarium también me van a ayudar, ¿para qué? Para controlar otros patógenos, como lo es Ralstonia solanacearum, entre otros. También es importante mencionar que algunas unidades de producción cuentan con rodiluvios, pediluvios, algún tipo de medida de bioseguridad, pero están allí. Quizás se construyeron en el 2019, quizás en ese momento para el productor era prioridad, al momento no están en uso, o quizás están haciendo de una manera adecuada. Y finalmente, y muy preocupante, mientras que la comunidad científica ya no solamente habla del Fusarium raza 4 tropical, sino de otros patógenos que están en otros continentes, entre ellos el famoso Banshee-Talk virus, que nosotros no lo tenemos, pero tenemos el vector. Nosotros seguimos hablando a medias de Fusarium y de ahí quizás para abajo, ¿no? Entonces demuestra que esto es dinámico, demuestra de que debemos estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo en el mundo y no quedarnos atrás. Les invito pues a continuar implementando medidas de bioseguridad, su servidor que siempre a la orden y agradeciéndole por el espacio que me han otorgado. Listo, muchísimas gracias, ingeniero Mentes, por todas las medidas que nos acaba de compartir. Vamos a iniciar la última charla a cargo de la ingeniera Rafaela Mayorga. Ingeniera, si estamos de acuerdo, podemos empezar. Un anuncio rápido, voy a hacer un lanzamiento de una encuesta al finalizar la sesión. No olviden hacer preguntas en el chat de la sala para que puedan ser respondidos por los expertos al finalizar la jornada. Ingeniera Mayorga puede iniciar su... Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, justamente como mencionaba Carlos, pues actualmente tenemos dos problemáticas en lo que es en lo que es el banano, plátano. Entre estas, pues Fusarium y moco, que actualmente pues la tenemos dentro de ya algunas bananeras de nuestra localidad. Basándonos en todo esto, pues nos crea
esa incertidumbre de qué hacer, de cómo podemos controlar, de cómo podemos erradicar. Entonces, en este paso, nosotros como INIAC lo que hemos estado haciendo es la búsqueda de microorganismos, en este caso, tricoderma. El proyecto DACME desarrolla tecnologías como estrategia ante la amenaza de enfermedades que afectan a la producción de musáceas en el Ecuador, pues un proyecto en el cual se está enfocado en buscar microorganismos benéficos para ayudar a contrarrestar un poco estas enfermedades que afectan a nuestras musáceas. Hoy en día escuchar hablar de tricoderma es muy común, pues tricoderma es eficaz, es un promotor vegetal, un agente de biocontrol, pues este microorganismo se ha convertido en un gran valor para la agricultura de nuestro país y a nivel mundial. ¿Cómo actúa tricoderma? Es un endofitismo, ese es el modo de actuar de este microorganismo. También actúa como un agente de control biológico, ocupa los lugares donde otros patógenos pues, podrían actuar y de esta manera los deja sin espacio, sin nutrientes, debilitando pues, su mecanismo. Tricoderma pues también es una especie de género de vida libre, lo encontramos en los ecosistemas de los suelos, rizósfera y también pues en los restos de materia orgánica. Penetra la epidermis de algunas células, produce o libera una gran variedad de compuestos, metabolitos, que inducen pues, la respuesta de resistencias sistémicas o localizadas. Pues aparte de esto, también actúa como un bioestimulante. Escuchábamos en la primera charla hablar también al compañero sobre los bioestimulantes, pues tricoderma también tiene este efecto, promueve el desarrollo de las raíces, el crecimiento de las plantas y a su vez pues también nos ayuda a tolerar un poco lo que es el estrés. Hablando un poco más de tricoderma, pues veamos un poco también su mecanismo, ¿no? Les comentaba que actúa pues por producción de enzimas o antibióticos, son metabolitos volátiles, no volátiles, enzimas, en este caso por medio de antibiosis. Nosotros hemos realizado varias pruebas con Fusarium oxysporum raza 1, en la cual pues hemos visto que tricodermas como especies de Harcianum virens y Asperellum, que son con las que contamos en INIAC actualmente, tienen una acción inhibitoria en el crecimiento de este patógeno, ¿no? No decimos que lo logra combatir, lo erradica, no, pero sí evitamos que su infección siga avanzando. Entonces esto es bueno porque le damos también a la planta un mecanismo de que pueda defenderse. El micoparasitismo es otra forma de actuar de tricoderma por medio de la micotrofia, pues invade la pared celular del patógeno y de esta forma pues también lo debilita y evita pues que infecte a la planta. Una de las pruebas que se realizan en laboratorio también es por medio del antagonismo, el que comúnmente escuchamos hablar, el método de antagonismo, en donde más adelante pues les voy a mostrar también un ensayo que se realizó en INIAC, en donde obtuvimos también buenos resultados en cuanto al antagonismo entre Fusarium y tricoderma. Como resistencia sistémica, como se los mencionaba al principio, pues el mecanismo de defensa, ¿no? Sabemos que una planta fortificada, una planta bien nutrida, pues va a asimilar de una forma diferente el ataque de patógenos a una planta que no tenga ningún beneficio. La competición por espacio y nutrientes es muy común para tricoderma, pues llega, coloniza, es de rápida colonización en el suelo, en las raíces, en la planta. Entonces esto va a hacer que el momento en que se encuentra en ese suelo y encuentra otros patógenos, pues el momento de actuar va a competir de mayor impacto y pues va a disminuir el riesgo de la infección de los patógenos. Y algo muy importante y que se lo ha utilizado tricoderma hace muchos años atrás es como un estimulante en crecimiento, ¿no? Un promotor de crecimiento. Podemos observar que cuando tenemos plantas sin tricoderma, sin algún biocontrolador, pues su sistema radicular es menor a cuando tenemos con algún tricoderma. Algo que se hace actualmente con el proyecto DACME es la búsqueda de microorganismos. La idea es tener
microorganismos que sean endémicos y que se adapten a los suelos de las musáceas, en este caso, porque nuestra investigación está enfocada en musáceas, banano, plátano, orito y abacá. Entonces nosotros actualmente pues hemos hecho una recolecta en varias localidades a nivel del país. De esto de aquí, pues nosotros hemos traído muestras de hojas, pseudotallo, raíz y suelo de plantaciones de diferentes localidades de la provincia de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, El Oro, entre otras. Realizamos pues el aislamiento de hojas, pseudotallo, raíz y por medio de carga microbiana pues realizamos la búsqueda de microorganismos para el sustrato de suelo. Entonces, hasta el momento, pues hemos obtenido también buenos resultados. Se están realizando pruebas para determinar especies de tricoderma pues, que tengan un efecto, porque lo que nos interesa es que no solamente sean bioestimulantes, no solamente sean promotoras de crecimiento, sino también que sean pues, biocontroladores en cuanto a patógenos. Este ensayo de las pruebas de antagonismo de tricoderma, nosotros lo realizamos hace algún tiempo en INIAC con unos tricodermas que actualmente estamos manejando. Con Fusarium oxysporum raza 1, que es el que tenemos en nuestro país, pues todavía no tenemos el ingreso de raza 4, esperemos que no tenerlo, y pues que el manejo con tricoderma pues sea una opción también de prevención. Nosotros trabajamos con 3 especies que fueron Harcianum, Asperellum y Virens. Nuestras 3 especies pues tienen un efecto inhibitorio en cuanto al patógeno Fusarium. Harcianum y Virens son mucho más agresivas ante el patógeno, Asperellum es un poco más lenta, pero sin embargo también se observa que hay un detenimiento del patógeno ante estos microorganismos. Esto a nivel de laboratorio. Aquí podemos observar un proceso a las 24 horas, como iban creciendo cada microorganismo de su lado. A las 48 horas, pues ya tenemos a tricoderma invadiendo al patógeno y a las 72 horas, tricoderma pues había colonizado en su totalidad ya al patógeno. Los beneficios de aplicar tricoderma, como les comentaba a breves rasgos, es el control de enfermedades en las plantas. Esa es nuestra prioridad ahora, poder controlar los patógenos. Se propaga en el suelo y esto de aquí pues también ayuda a aumentar la población, a ejercer un control sobre otros fitopatógenos que tengamos en el suelo. También pues ayuda a la proliferación de microorganismos benéficos en el suelo, como otros hongos antagonistas. Puede ser aplicado como compostaje o en materia orgánica en descomposición. El aplicar microorganismos nos ayuda a evitar la resistencia de nuestras plagas, como sucede cuando se utilizan agroquímicos. Posee un amplio rango de acción, estimula el crecimiento de las plantas, promueve el crecimiento de pelos absorbentes y raíces alimenticias, y a su vez, pues los productos biológicos no tienen ningún efecto en cuanto al impacto ambiental. Este fue otro ensayo que se realizó en INIAC, plantas biotizadas con tricoderma o biofortificación, que también se escucha hoy en día. Estas fueron unas vitroplantas de Gros-Michel, en las cuales se evaluó pues, la aplicación de tricoderma y a su vez qué pasaba en las plantas que no se había aplicado tricoderma. Entonces podemos observar el testigo, una planta pequeña, con poca masa radicular, en comparación a los 3 tratamientos con tricoderma. Este ensayo también nos permitió poder entender un poco el modo de acción y el mecanismo de tricoderma. Mediante análisis de laboratorio, pues pudimos determinar que Virens y Asperellum son endófitos, actúan en toda la planta. Que una vez que son aplicados, el producto aplicado al suelo, pues esta de aquí la absorben y podemos encontrarla en toda la planta. Sin embargo, Harcianum, que es la que
se escucha comúnmente y la que las personas muchas veces dicen, no, yo quiero Harcianum porque es la mejor. Sí, es verdad, pero hay que ver que hay un sinnúmero de especies en el mercado y que hay que saber cuáles son las especies pues, que tienen un mejor resultado y de acuerdo a los cultivos. Entonces, Harcianum solamente está en la parte baja, que serían en sus raíces. En cambio, nosotros consideramos a Viren y Asperellum como nuestras mejores cepas debido a que son endófitas pues, y ayudan a toda la planta. Parte de este ensayo pues también fue aplicar a plántulas tricoderma y a su vez infectarlas con Fusarium. Son plantas de Gros Michel infectadas con Fusarium oxysporum raza 1. Entonces podemos observar de un lado plantas vigorosas, con buenas hojas, buen tamaño y la coloración. Pero también podemos observar que tenemos un grupo de plantas pues que fueron infectadas por la enfermedad a las cuales no se les aplicó tricoderma. Entonces el índice de enfermedad en las plantas con tricoderma fue bajo. Actualmente las plantas que sobrevivieron, las que fueron aplicadas con tricoderma, las tienen en campo, están en campo abierto, se siguen realizando otros ensayos para ver la enfermedad si ha avanzado, para ir haciendo también el rastreo del tricoderma, ver cómo se adapta y ver el tiempo que está pues en el suelo. Como mencionábamos también, cuando se aplican agentes de control biológico, no significa simplemente aplicar agentes de control biológico. Es necesario pues que también se integren otras prácticas. Cuando nosotros recomendamos aplicar biocontroladores, tricoderma, Beauveria, Bacillus, entre otros, o bacterias benéficas, siempre recomendamos que sigan con su manejo común. No es que yo estoy aplicando tricoderma y ya tricoderma es la salvación y ya no voy a aplicar lo que aplico, no voy a hacer mi fertilización común, no voy a aplicar mi protección de fungicidas, de insecticidas, etc. Sino que hay que llevar un manejo integrado de la mano. Sabemos que también los microorganismos benéficos de vivos pues tardan un poco en actuar. Entonces, sí es importante también tener en cuenta que cuando se aplican cualquier microorganismo vivo, se lo puede emplear con otros abonos orgánicos como materia orgánica, compost, entre otros. No se recomienda aplicar en horas de lluvia, no se recomienda utilizar bombas que hayan sido de residuos químicos, se recomienda que se aplique en las primeras horas o al finalizar la tarde y no en altas temperaturas, ya que al trabajar con microorganismos vivos estamos expuestos a la sensibilidad. Hasta el momento no se ha registrado ningún efecto fitotóxico ni en la planta ni en los seres humanos. Entonces, yo creo que sí es importante tener en cuenta, ¿no?, que tricoderma actúa muy bien en la planta siempre y cuando también le demos las condiciones de acción. Cuando aplicamos tricoderma, tener un suelo húmedo también es importante para fijar, para su colonización, hacer aplicaciones constantes y hacer también un rastreo, una evaluación de cómo está mi suelo, de cómo va mi suelo, de si mi tricoderma se está adaptando, porque igual aplicamos un sinnúmero de químicos que muchas veces acabamos con toda la microbiota del suelo. Entonces, cuando apliquemos algún biocontrolador, tener en cuenta pues este tipo de sugerencias. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a ti, Rafaela, por tu intervención. A continuación quisiera preguntar pues, a los asistentes si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano en el chat. No sé si quizás haya consultas para que los expositores puedan responder. Igual les acabo de compartir una pequeña encuesta que veo que está siendo respondida. Les agradezco al resto de participantes que la puedan pues contestar. ¿Alguna consulta tal vez? Listo. Jordi Cedeño, en este momento ahí le estoy dando autorización para audio. No sé si quizás quiera hacer la consulta. Sí, buenas noches. Consulta, se dice que la tricoderma es agresiva. En este caso agresiva sería que es territorialista
eh, eh, hace una competencia muy fuerte contra otros microorganismos en el suelo. Además, hay algún temor en algunos agricultores que dice que le hacen muy veloz o muy rápidamente la descomposición de la materia orgánica y se preocupan por este tipo de cosas, que ellos creen que es mejor que la materia orgánica pues lleve su proceso normal. Y también dicen que han visto afectaciones como en los retornos, o sea, en las yemas, que también las descompone y muchas veces pues son unidades productivas. ¿Qué opinión darían sobre este tema, por favor? Bueno, sí, Jordi, justamente eso, o sea, tricoderma ayuda a descomponer, porque como yo lo mencioné en parte de la presentación, es muy competitiva por espacio y nutrientes. Entonces, en el momento en que tricoderma llega a un suelo, tricoderma actúa o tiene las condiciones necesarias para adaptarse a ese suelo o para adaptarse a esa materia orgánica, va a actuar en el suelo. Pero como lo mencioné, no sé si lo mencioné en alguna parte de la presentación, no hemos tenido todavía al momento de nuestra investigación que tricoderma afecte a esa velocidad de descomposición, como dices, de la materia orgánica. Claro, si tengo productores que realizan compost o abonos, incluso dicen, le puedo aplicar tricoderma y claro, sí, apliquen una dosis baja para que también su descomposición sea lenta y pues tenga un proceso normal. Pero también tengo productores que me dicen, yo quiero que se me descomponga rápido si le aplico más tricoderma. No se trata de aplicar más o aplicar menos, sino que tenga las condiciones necesarias para desarrollarse y actuar. Entonces, es también lo que pasa con los patógenos, ¿no? Si ponemos a tricoderma y ponemos otros patógenos, pues tricoderma trata de competir por su espacio, por sus nutrientes, el otro patógeno también, pero entonces ahí va la competencia y ver cuál es más agresivo, ¿no? Entonces, por el momento, si te hago una comparación con Fusarion, yo te digo, Fusarion es lento en crecimiento a nivel in vitro, pero también lo pudimos ver a nivel de invernadero, de umbráculo, que su crecimiento pues también va un poco lento, entonces tricoderma al momento en que se lo aplica empieza a actuar inmediatamente y pues logra no erradicar al hongo, no matar al hongo, sino más bien frenar un poco su enfermedad, su modo de acción. Entonces tampoco es que tenemos tricoderma como un fungicida, no es un fungicida, es un microorganismo de control biológico, como le llamamos, un controlador, un método de prevención, porque tampoco es que tenemos, por ejemplo, ahora el problema con moco. Entonces, no es que aplicamos tricoderma para salvar esas plantas, no, lo hacemos más bien para que las nuevas que se vayan a poner en esos lotes, pues tengan un poco más de resistencia al patógeno, a la enfermedad. Listo, muchísimas gracias por esta pregunta. Tenemos una consulta de María Angélica Intriago. ¿Los equipos tecnológicos pueden funcionar sin energía? Digo por los cortes de energía o simple, no hay suficiente energía eléctrica en finca. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, efectivamente, todos los equipos pueden trabajar sin energía, es decir, están preparados para trabajar todo un día de proceso sin necesidad de que tengan energía. O sea, una vez que se carguen, te pueden durar de 8 a 10 horas, dependiendo de la luminosidad. Efectivamente, pues hemos trabajado mucho en que el usuario no dependa ni de la energía ni del internet. Así que si se va el internet o si se va la energía, puedan trabajar sin ningún inconveniente. Listo, dada esa pregunta, Daniel, sí podrían hablar quizás sobre las repercusiones del fenómeno y en general para todos los expositores, quien quiera contestarla, las repercusiones del fenómeno del niño para las plantaciones de banano y qué medidas de prevención se utilizarían. Adicional, Rolando Aro hace la pregunta, ¿el programa que se emplea es de software abierto y en lenguaje de programación o en qué lenguaje de programación está construido? Bueno, si me permiten, voy a responder sobre el tema del fenómeno del niño. Bueno,
Afortunadamente, todo apunta de que no va a ser tan complicado como en primera instancia se lo había dicho. Sin embargo, cada inicio de una época de lluvia pues, es siempre recomendado cumplir con todas las actividades como son limpiezas de canales, aclarar canales, bueno, todas las actividades que permitan que el agua pueda evacuar sin problema, por un lado. Por otro lado, es de conocimiento de todos nosotros que cuando hay eventos de plagas como Ractonia y se produce un fenómeno o una inundación, con el paso de un mes, 2 meses, se van a ver muchos brotes productos de este accionar. Entonces, siempre se recomienda de prevenir, se recomienda activar los protocolos a tiempo de tal manera de que se pueda prevenir esta situación, ¿no? Y por supuesto también en el caso de la competencia de las prefecturas, pues en algunas provincias ya se está trabajando, no es suficiente, siempre el productor tendrá que por sus propios medios poder ejecutar acciones que vayan en beneficio de su unidad de producción. Creo que Daniel puede contestar el tema del software. Sí, correcto. Con la parte pues de la tecnología, pues dependiendo de si son aplicaciones, pero básicamente utilizamos tecnologías como Android. Nuestro núcleo principal está en NetCore, es decir, todo lo que es Microsoft. Nuestras bases de datos están en la número uno, que es la infraestructura y la base de datos, están en Oracle. Y bueno, utilizamos Telerik, realmente utilizamos varias tecnologías, dependiendo si es Big Data, inteligencia artificial, si es el desarrollo de la plataforma, la infraestructura en nube, pero siempre buscamos que sea la más veloz, la más segura y adicional, pues que sea la más accesible para darles un costo, pues, accesible para todos. Listo, muchísimas gracias. A Quería continuación tenemos... acotar, quería Ok. acotar algo, si me deja, señor anfitrión, para el tema de la señorita María Angélica Intriago. Si se podía hablar sobre las repercusiones del fenómeno del niño para las plantaciones de bananos y por qué medidas preventivas se utilizarían. Bueno, normalmente, ¿qué es lo que hace un fenómeno del niño? ¿Qué hace una inundación? Lavar lavar todos los suelos, así de sencillo. Se queda desprovisto de toda la parte de los micro y de los macronutrientes, principalmente de los macro. ¿Y qué es lo que se recomendaría? O sea, aparte de hacer lo que recomendó el compañero expositor de los canales, limpieza, trinchado, prepararse con anterioridad, obviamente, muros y todo eso serían los bioestimulantes a base de aminoácidos y también el tema de de una buena nutrición preventiva. Y aparte de eso de microorganismos, como lo habla la señorita, la expositora de los tricodermas, sería un conjunto ¿cómo se llama? De nutrición para que pueda de alguna manera enfrentar el tema, porque conocemos que lo que hace el niño, el fenómeno del niño es más radiación solar o brillo solar y excesos de agua. Y al tener exceso de agua, la afectación directa es con las raíces y el brillo solar, la afectación directa es en la parte principalmente del magnesio. Entonces, esa de la parte va de la mano de la parte del uso de bioestimulantes que van a ayudar al tema de la parte de nutrición y van a ayudar a que todo este tipo de inconvenientes que provocados por este fenómeno eh, van a ser paliados si esa fuese la palabra que se utilizaría para que el productor pueda tener un enfrentamiento diferente a los acontecimientos que produce este fenómeno. Eso. Listo, muchísimas gracias. Tengo un usuario que tiene nombre gerencia, tiene la mano levantada. En este momento, pues solicito, bueno, voy a dar acceso para que pueda conversar o indicarnos su consulta. Adelante. Muy buenas tardes. No sé si me pueden escuchar ahí. Sí, fuerte y claro. Adelante. ¿Cómo están? Disculpen. Moisés Ágreda, compañeros, les saluda. Eh, principal, Primeramente quiero yo realmente agradecer a los organizadores de este tipo de eventos porque son muy importantes para nuestro sector que siempre hagamos este tipo de conversatorios con personas muy preparadas que están
dando estas charlas, ¿no? La verdad que es de mucho agrado. Segundo, quiero un poquito aportar a una pregunta que le hicieron a la ingeniera Rafaela con respecto al tricoderma. Tengo algo de experiencia también en microorganismos y primero quiero que todos comprendamos qué es un tricoderma, ¿no? Un tricoderma es un hongo entomopatógeno. Es un hongo entomopatógeno. ¿Qué quiere decir? Es un hongo que es agresivo y ataca por espacio y alimento y también parasita a otros hongos, que en este caso puede ser el Fusarium y otros tipos de patógenos. Preguntaban si podía ayudar a descomponer un compañero. Pues no, lo que descomponen son bacterias que descomponen desechos vegetales y lo transforman más rápidamente en materia orgánica. Pero aquí lo importante es que todos los agricultores en todos cultivos debemos empezar a usar este tipo de tecnología. Los microorganismos aumentan producciones cuando se emplean de manera correcta. Si bien es cierto, nosotros aportamos unidades formadoras de colonia, por ejemplo, en banano, aplicamos un herbicida, ya los matamos. No, no es que los matamos, se bajan las unidades formadoras de colonia. Por eso muchas personas quieren hacer una aplicación de tricoderma y ya ver el resultado. Y aplicar una vez tricoderma al año y no es así. Hay que estar constantemente aplicando tricodermas, Beauveria baciana, Phaseolomyces, las bacterias que así descomponen. Hay muchos microorganismos que nosotros los eliminamos cada vez que hacemos algo que no debemos hacer. Entonces hay que reincorporarlos al suelo, pero bueno, el tricoderma no vive en el suelo, se lo aplica al suelo, pero ellos buscan la raíz y hacen una simbiosis en la raíz, sanando la raíz y permitiendo que no hayan heridas, y cuando hay bastante colonia en la raíz, no va a entrar nunca otra enfermedad. Acuerden que otras enfermedades entran cuando hay heridas. Luego, bueno, quiero también, la gente, los compañeros de Agrosoft tienen la tecnología. Nosotros estamos acostumbrados en el banano a seguir trabajando de la misma manera y creemos que vamos a seguir trabajando de esa manera por cientos de años. Otros cultivos usan la tecnología a su favor. Este tema que Agrosoft pone con su software es un tema de información, y el que maneja la información maneja todo. Si no tenemos la información, vamos a manejar a medias. Entonces, para mí es muy importante. Yo felicito a los compañeros de Agrosoft también porque han hecho una explicación, y la verdad es que como quisiera que todos los compañeros bananeros en el Ecuador pudieran tener acceso a este software, puedan utilizarlo y manejar la información como se debe. Eso es, yo quería aportar, compañeros. La verdad estoy muy contento, y ojalá puedan haber más reuniones como estas. Saludos a todos. Gracias. Si me permites un ratito, sí, muy buena la intervención del compañero. Algo sí quiero, bueno, un poco aclarar algo, ¿no? Muchas veces solemos confundir tricoderma un poco con los hongos entomopatógenos. Entonces, bueno, todavía hasta el momento no se ha confirmado pues que tricoderma actúe como un hongo entopatógeno. Entonces, por el momento simplemente lo mantenemos con un hongo saprobio y biocontrolador pues de otros patógenos. Entonces, hasta el momento incluso en ensayos con nemátodos pues todavía no se determina, no se confirman pues que tricoderma tenga una acción sobre también estos eh, microorganismos o también nematodos. No, contra los nemátodos, en mi experiencia, ingeniera, contra los nemátodos funciona muy bien otro hongo, que es el Phaseolomyces. ¿Ya? Pero el tricoderma es muy importante, todos son importantes. Lo que yo quiero es que los compañeros tomemos en cuenta que usar microorganismos en todo nivel siempre va a ser importante, pero no hay que aplicar una vez. Hay que aplicar constantemente tricoderma, Phaseolomyces, bacterias, todo tipo de microorganismos, porque el suelo es vida. Decía un colega, un doctor, que el suelo está vivo porque tiene microorganismos.
Pero si nosotros aniquilamos y no restablecemos esta parte importante del suelo, no vamos a llegar a tener las producciones. Podemos llegar a tener unas producciones de 3.500, 4.000 cajas, pero no las podemos mantener porque no tenemos una buena vida de microorganismos en nuestros suelos que pueden ellos mantener las producciones altas. Listo. En todo caso, muchísimas gracias a todos por conectarse. Realmente es muy grato escuchar que las charlas han sido de su agrado. En este momento, pues, estamos compartiendo ya por casi para finalizar la sesión la encuesta que se está enviando. Igual dejamos nosotros en este momento en el chat, en caso de Agrosoft, nuestros números y correos de comunicación. Quiero agradecerle a todos los expositores por su tiempo y pues desearles a todos una excelente tarde. Bueno, excelente noche en este caso. Muchísimas gracias a todos los presentes. Un gusto tenerlos conectados en esta velada.